A principios de agosto fue puesto en libertad uno de los deportistas mexicanos más exitosos que han trascendido en el territorio estadounidense, lo cual no es cosa menor, porque es bien sabido que las puertas del deporte gabacho suelen estar cerradas para los mexicanos. Lamentablemente, la información que circula actualmente en torno a la liberación de Esteban Loaiza está mucho más cerca de la prensa del chisme que de la deportiva. Hoy se le recuerda más por ser el ex de Jenny Rivera y amante de su hija, además por su paso por el bote, que por ser el pitcher de los Medias Blancas de Chicago, de los Dodgers de Los Ángeles, de los Rangers de Texas o de los Azulejos de Toronto. Lo triste del asunto es que detrás de todos los escándalos que rodean la vida de Loaiza se encuentra una historia interesante en la que una familia muy pobre que planchaba ajeno, que hacía la limpieza de los hogares gringos, que fue retachada a México por andar chambeando de forma ilegal y que hizo de todo para que sus hijos tuvieran una educación en el país de las barras y las estrellas. Para su desgracia, hoy todo eso se ve opacado por una serie de pésimas decisiones que acabaron con la fortuna, prestigio y su libertad. Es difícil imaginar que alguien que ganó alrededor de $43 millones tan solo de contratos deportivos haya quedado en la ruina y tenga un presente oscuro, lamentable, sinuoso y donde no se le ve por dónde se pueda levantar. Es por eso que hoy te presento de ícono del béisbol a vendedor de donas, la lamentable y merecida debacle de Esteban Loaiza. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. ¿Quién diría que un niño que no podía resolver una simple ecuación de 1 más 1 llegaría a disputar el premio al pitcher más valioso de la Liga Mayor de béisbol en los Estados Unidos? Y lo más sorprendente de esta historia es la forma en la que el matrimonio Loaiza-Veina se aferró a vivir en tierras yanquis, a como diera lugar, pues el boom del sueño americano en aquellos ayeres apenas comenzaba. Sus padres son más mexicanos que el guacamole. Don Loaiza es de Sinaloa, mientras que su madre es de Zacatecas. Ambos se conocieron por azares del destino en una iglesia en Tijuana en 1965. Fueron amigos durante 4 años, luego se hicieron novios por otros 2 días y al tercero se casaron. Al inicio de su matrimonio se ganaban la vida repartiendo leche, pero como la cosa estaba dura sin albur, no encontraron muchas oportunidades con ese modesto empleo, por lo que terminaron por ir a probar suerte al otro lado, con su primer hijo de 4 meses en brazos. Ambos lograron pasar y llegaron a Gringolandia, a la casa de un hermano materno. Como se fueron de mojados y no hablaban bien el inglés, se conformaron con planchar ropa ajena y para hacerse de una lanita extra, aplicaron la vieja confiable de vender tamales los fines de semana en un lote baldío donde se hacían carreras de caballos. Con el tiempo, Luis Alonso se consiguió un mejor empleo en el ramo de la construcción, pero le cayó la migra y fue deportado. Por tal motivo, su esposa se regresó y lo alcanzó en Tijuana. Ya nuevamente en tierras aztecas, se instalaron en un cuartito muy humilde, pero el padre de familia no se rindió y consiguió un trabajo de policía bilingüe apoyando a turistas y debido a su buen desempeño, fue promovido a la policía bancaria. A pesar de tener una cierta estabilidad económica, la pareja no paraba de buscar la forma de establecerse en territorio americano. Buscaron diferentes formas posibles, pues el tiempo pasaba, su hijo crecía y deseaban lo mejor para su familia. Fue así como se les vino la idea del hijo Ancla y con la llegada de su nenita se fueron de Tijuana hacia San Diego con tan solo 4 horas previas al nacimiento. La niña nació en territorio estadounidense ya que pidieron ayuda en el primer hospital que se encontraron. Ya con la nacionalidad gabacha, Luis Loaiza se reinstaló en el ramo de las construcciones y su esposa hacía labores domésticas para una familia de ricachones. Los fines de semana acompañaban a don Luis a los juegos de béisbol en una liga amateur. Ahí fue donde Esteban se enamoró de ese deporte. Ya con 6 años se desvivía por jugar a la pelota, sabía perfectamente las técnicas para fildear, lanzar y cachar. La historia de Esteban en el béisbol inició por 2 situaciones. En primer lugar, había heredado esa pasión de su padre y en segundo, en la escuela le diagnosticaron un leve retraso mental. El niño tuvo muchos problemas con el pensamiento matemático. En algún momento llegó a tener psicólogos especialistas en el tema educativo, tutores impuestos por su colegio y todos coincidieron en que tenía que hacer sus estudios en un instituto de educación especial. Fue allí donde un psicólogo le comentó a la familia que el niño tenía
tenía muchas habilidades motrices, además de que era un niño distraído y con problemas de aprendizaje en el aula, y era completamente otro en el momento de salir y correr en el patio. La recomendación fue orientarlo hacia el área deportiva con la finalidad de ejercitar su mente desde otro frente de batalla, pues con la educación normal los avances serían lentos e impredecibles. El problema era que Esteban no hablaba bien inglés y la familia no tenía los recursos para pagar la liga infantil. Por tal motivo, los otros niños le hacían el feo. Era visto como el mexicano pobretón, el niño raro que no hablaba bien. Pero la vida le sonrió y un umpire y otra señora cercana al equipo se ofrecieron para pagar los $100 de su inscripción, su uniforme, registro y toda la cosa. Este fue el camino que marcó la vida de la familia Loaiza. El béisbol le abrió las puertas de la sociedad estadounidense, porque en todos los equipos que jugaron los hermanos Loaiza, en todos destacaron. Sin embargo, su padre lo traía a pan y agua y apenas terminaban de jugar en San Diego y se los llevaba a jugar a Tijuana. Los traía bien curtidos, siempre puliendo su técnica, mejorando su condición física y llamando la atención de los buscatalentos, pues se había dado cuenta que era la oportunidad de despuntar económica y socialmente en ese país. De hecho, el primero en acercarse a la familia fue un reclutador de los Diablos Rojos del México, pero en corto llegó otro de los Piratas de Pittsburgh y le comió el mandado. En ese momento, Loaiza estaba destinado a formar parte de las grandes ligas. Hablando en términos de importancia, récords, fama, éxito y popularidad, Loaiza es el mexicano que ocupa el segundo lugar en el béisbol de las grandes ligas como pitcher, solo por debajo de Fernando "El Toro" Valenzuela. Después de haber jugado a un gran nivel en el colegial, Esteban Loaiza fue firmado por los Piratas de Pittsburgh. Lo curioso es que no fue drafteado por ningún equipo de la MLB. En su debut frente a los Phillies de Filadelfia tuvo 5 hits, 2 ponches. Su primer temporada fue medianona con un registro de 8 ganados y 9 perdidos, por lo que fue trasladado a las ligas menores. Para 1993, los Rangers de Texas lo regresaron a las ligas mayores y lo retuvieron por 2 temporadas donde alternó entre ser el pitcher abridor y relevista, pero no terminó de cuajar y por ello salió del equipo con rumbo a Toronto. Con los azulejos levantó el nivel, agarró experiencia, pero no la suficiente como para explotar su nivel como lo hizo en Chicago, equipo al que llegó como agente libre en el 2003 y desde la primera temporada con los Medias Blancas figuró entre los mejores pitchers del año con 207 outs por strikes, siendo el segundo lanzador con más partidos ganados y el sexto en innings pitchados. Un año después, quedó en segundo lugar en la competencia por el premio Cy Young al pitcher del año 2004, tan solo por debajo de Roy Halladay, sí, ese que terminó extinguiendo su vida en un hidroavión en el Golfo de México en 2018. Vale la pena destacar que con Chicago se ganó el privilegio de participar en el Juego de las Estrellas tanto en 2003 como en 2004. Debido al nivel que traía, despertó el interés de los Yankees y por tal motivo llegó a la Gran Manzana en los traspasos de media temporada tras un intercambio por José Contreras. Lamentablemente, su nivel de juego no estuvo al nivel de lo mostrado en años anteriores. Aunque le alcanzó para cumplir con un buen papel como relevista, incluso tuvo una buena actuación en 2 relevos en la final de la Conferencia Americana que Nueva York perdió 4-1 en contra de los Medias Rojas de Boston. El siguiente año tuvo una temporada más o menos regular, con un récord de 12 ganados y 10 perdidos con los Nacionales de Washington. En 2006 se trasladó hacia Oakland con un contrato de $21.4 millones por 3 años, pero tuvo un inicio de terror con 0 ganados y 3 perdidos. En abril se dio un juego contra los Kansas City Royals donde permitió 10 carreras en 2 entradas, imponiendo uno de los peores récords de la liga. Afortunadamente para Loaiza, el juego no fue oficial por un tema de lluvias. Un mes después tuvo una lesión que lo tuvo fuera por más de 4 semanas. A su regreso tuvo mejor desempeño y llegó a mostrar lanzamientos de hasta 95 millas por hora. Fue hasta finales de junio que completó su primer partido y terminó la temporada con un récord de 11-9. En 2007, los Atléticos tomaron la decisión de activarlo hasta agosto por problemas en una lesión en la espalda, para ser más específicos en su trapecio derecho. Sorpresivamente los Dodgers lo tomaron y tuvo un apantallador debut contra los Cachorros de Chicago, pero defraudó el resto de la temporada.
Para 2008 estaba completamente recuperado de las lesiones y tomó el 5º lugar en la rotación de lanzadores de los Dodgers. Pero mientras se iba recuperando, le comieron el mandado y terminó una vez más en la agencia libre. Su carrera en la MLB terminó en Chicago, donde los Medias Blancas lo adquirieron para que apareciera en 3 relevos. Después de las lesiones, lo mantuvieron 6 semanas fuera. Por tal motivo, fue colocado en la lista de jugadores inactivos y posteriormente fue liberado. Así fue el final de su carrera, triste, opaca y gris. Loaiza dejó de ser aquel tipo triunfador que conquistó el diamante de las grandes ligas y, sin saberlo, iba cavando un pozo que hasta la fecha parece no tener fondo. Uno de tantos canales latinos que transmiten programas de chismes, que fomentan el amarillismo y que basan sus contenidos en inmiscuirse en la vida privada de los artistas al por mayor, intentó entrevistar a Loaiza en los tiempos que tenía libertad asistida mientras llevaba su proceso judicial desde casa y que era monitoreado por un chip. El intento de entrevista inicia con una Homer blanca, muy lujosa y equipada, acercándose al estacionamiento de una plaza. Del vehículo bajó Esteban y caminó hacia un negocio de café y donas. El ex-pitcher se puso una gorrita con su delantal y se puso a atender la barra. Cabe mencionar que a su llegada y a la salida, el ex de Jenny Rivera no contestó ninguna pregunta, no saludó, no dijo absolutamente nada. Pero se le notaba incómodo, molesto y mostró que el hambre es canija y tras quedarse en la ruina de algo se tenía que mantener. Es aquí donde no se entiende dónde quedó tanta lana, ni qué le hizo a todos los millones de dólares que ganó y sobre todo, qué fregados tuvo que pasar para que un pitcher exitoso de las grandes ligas terminara tristemente atendiendo un negocio de café y donas. No hay una respuesta simple. Para ello, se necesita entender la complejidad de este personaje y sobre todo, recordar que de niño le costaba muchísimo trabajo el pensamiento matemático. Porque lo suyo era el deporte, lanzar la bola, los reflejos en el diamante, ponchar al bateador tanto en lanzamiento como recogiendo el batazo y lanzando a primera base. Pero la administración de su dinero, su pésimo manejo de sus finanzas, la nula educación financiera y la inclinación por el relajo, los tragos, las mujeres y los excesos acabaron con su fortuna. Incluso es bien sabido que desde que se casó con la diva de la banda, ella le sugirió que sus asesores financieros le llevaran su fortuna, que para ese entonces se reducía a tan solo $5 millones. Esteban Loaiza es el daño colateral de sus propios actos, es el más afectado y la víctima de sus propias decisiones, porque desde el final de su carrera circulaba el dinero como si su cuenta en el banco fuera inagotable. Son muchos los videos que hablan sobre su debacle financiera y todos citan que sus compañeros de equipo hablan de cómo despilfarraba su dinero, que había amigos y familiares lejanos que le pedían préstamos de miles de dólares, que le solicitaban el paro para comprar una casa o un coche. Y Loaiza siempre le dijo a todos que sí. Y no decimos que en la vida se tiene que ser marro, que no se debe apoyar a la familia, al contrario, a la familia que es directa e inmediata, a los padres, hijos, esposa y hermanos, lo cual generalmente es lo más viable. Hasta ahí, porque cuando Loaiza era el centro de atención de las ligas mayores, todo el mundo estaba a sus pies, todo el mundo era su amigo y sus primos, tíos y parientes lejanos se acercaban como parásitos para verse favorecidos, pero cuando se las vio negras, nadie se acercó a ayudarle. Mejor, su primer ex esposa puso en garantía su casa para que pudiera quedar como fianza en su primer ingreso al bote en Estados Unidos. Los últimos años de su vida se tienen que ver como una cadena de errores donde la basura más reciente supera a la anterior, porque no se puede explicar su caída como un evento aislado. Al contrario, todo ha sido un proceso decadente donde su moral y su ética se fueron deteriorando. El punto de partida es su falta de autocontrol, el gastar el dinero como si su cuenta de banco fuese infinita. Fue, sobre todo, cuando su carrera iba en picada, porque entre las lesiones y un nivel bajo, hubiera sido un milagro que después de que los Medias Blancas lo liberaron, algún otro equipo le hubiera soltado otros millones por tenerlo en sus filas por un tiempo más. El siguiente error abismal, y quizá el que lo sepultó
totalmente con su estabilidad financiera, fue el haber hecho pedazos la confianza y el amor que le tenía Jenny Rivera. Porque sin emitir un juicio sobre la situación entre la Chiquis Rivera, hija de Jenny, y el ex astro de béisbol, y sin abundar más en el amarillismo y sin echarle más madera al fuego de ese chisme, basta señalar que el hecho de que la cantante sospechara que su esposo era amante de su hija, con esa simple sospecha bastó para cortarle los tanates. La prensa deportiva y la de los espectáculos coincidió en que Loaiza tenía su cuenta de banco ya muy lastimada. Cuando se unió a la cantante, Jenny se enamoró genuinamente de él. Si no la hubiera regado, se la pudo haber llevado bien financieramente al lado de Rivera. Pero no fue así. Jenny se dio cuenta de que en el historial de las grabaciones de vigilancia de su casa hacía falta mucho material. Alguien había editado los videos, faltaban muchas horas de grabación y eso la hizo sospechar. Inicialmente, la intención de tener circuito cerrado en el interior de su casa fue para vigilar la caja fuerte, ya que la diva de la banda tenía sospechas de que el ex pitcher la estaba taloneando a la mala. En el mundo de los espectáculos existe un mito que cuenta que existe un video donde Loaiza y la Chiquis Rivera están echando pata. Pero todo se resume a supuestos y cosas que no han sido netamente comprobadas. Aunado a eso, hay versiones que narran que la misma Rivera vio salir a Loaiza del cuarto de la Chiquis subiéndose el cierre del pantalón. Es totalmente entendible que Jenny solicitara el divorcio y aunque no lo pudo finiquitar por su trágico fallecimiento, vale la pena destacar que tras su muerte no dejó en su herencia al hombre con quien compartió sus últimos años. Otra situación que sumó otros metros de profundidad bajo tierra a Esteban es su última relación fallida. En esta ocasión hablamos del noviazgo que mantuvo con Cristina Eustace, con quien tuvo un hijo. La conductora y cantante en un inicio fue apoyada por el ex beisbolista para grabar su disco y posteriormente ella le dio ánimos para sacar su marca de gorras y ropa deportiva. Sin embargo, cuando su amor estaba en el punto más alto y decidieron traer un hijo a este mundo, Eustace se percató de cosas que no le cuadraron, refiriendo a que Loaiza no sabe encarar la verdad, que construye pequeñas mentiras piadosas pero que a la larga distorsionan mucho la realidad. Hay rumores de que la verdadera razón de su adiós tuvo que ver con la Chiquis Rivera, pero como dice la canción del Venao, solo son rumores. Su error más grosero, del que seguramente se va a arrepentir el resto de su vida, fue la cadena de hechos que lo llevaron a prisión. Lo curioso del asunto es que la policía lo pescó inicialmente por un tema vehicular, por exceder los límites de velocidad, ya que viajaba en su camioneta a más de 120 millas por hora. La policía se percató y lo detuvo. En la versión de rutina le encontraron un compartimento muy extraño donde traía el mero sabor ranchero mataneuronas. Acto seguido fue al cateo a un inmueble que tenía rentado de forma provisional y donde guardaba cerca de 20 libras de talco de bebé. En un inicio se fijó una fianza de $200,000 para que pudiera llevar su proceso en libertad y acudir eventualmente a careos y audiencias. Pero estaba en la ruina y no tuvo el dinero para pagar la fianza. Fue ahí donde su primera esposa y madre de su primer hijo, quien puso su casa como en garantía para que llevara su proceso en libertad. Pero más adelante se declaró culpable y tuvo que cumplir con la condena de 3 años por el alcaloide. La situación es que existen versiones que plantean que Loaiza ha sido vinculado con los de Jalisco luego del altercado. Vale la pena aclarar que esto no se ha comprobado, que son rumores, pero no es fácil imaginar que siendo un histórico de las grandes ligas de béisbol haya ido y venido de Tijuana a San Diego infinidad de veces para hacer negocio. Total, bastaba regalar una que otra selfie en la frontera para que lo dejaran pasar sin tanto problema. El business estaba puesto, pero un error de conductor principiante, de novato, lo delató y terminó en el bote con una pena de 3 años. Quedará para la posteridad la audiencia con la juez, quien le preguntó que cómo era posible que siendo un ídolo y un ejemplo para la sociedad americana, con un historial limpio, hubiera cometido ese gran error. Loaiza se limitó a llorar, a decir que se había equivocado y que le pedía una disculpa a su familia y al pueblo norteamericano. Por su pasado libre de problemas, por su trayectoria en el deporte gringo y por haberse declarado culpable y cooperar con el proceso al que fue sometido, el juez le asignó un castigo leve por 3 años. Sin embargo, por haber tenido una buena conducta y por el hecho de tener diabetes, su castigo fue reducido a 2 años, mismo que se cumplió los primeros días de agosto.
Los hermanos Rivera dicen que tras haberlo liberado en tan solo 2 años en lugar de 3, hay algo raro. Medios gringos mencionaron que lo más probable es que Loaiza haya colaborado con las autoridades para que le redujeran aún más la sentencia. Hoy, el pitcher, que tuvo a millones de fans del béisbol a sus pies en 2 juegos de estrellas consecutivos, que consiguió llegar a lo más alto del rey de los deportes, está en libertad, sin dinero, sin proyectos y para acabarla de amolar, fue deportado de los Estados Unidos. Es probable que se pregunte cuál de todos habrá sido el momento donde su vida se fue totalmente al carajo, que intente reconstruir la historia de su vida para entender su situación actual. Se rumora que se está cocinando una entrevista en exclusiva para Univisión y que piensa cobrarla en $20,000. Y sin duda alguna, tiene mucho tiempo por delante para enderezar el barco y hacer algo con su vida de forma legal. Por la derecha y en el mundo del béisbol. Pero sinceramente, su camino no es envidiable ni debería de ser un ejemplo para nadie. Pues además, su futuro pinta para ser igual o peor que su pasado. Es por eso que yo te pregunto, ¿cuál crees que fue el momento clave de la debacle de Esteban Loaiza? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.